del socialismo. Y este proceso, que también afecta a la superestructura política de la representatividad y pluralidad de los elegidos, constituye hoy un ejemplo para todos. Y yo formulo aquí una pregunta. ¿Están los países occidentales y sus gobiernos respectivos de acuerdo con extender el ámbito de la democracia desde el campo de lo político al campo de lo económico? A ver la respuesta. El campo socialista debate las contribuciones producidas por la historia, por los cambios en el mundo y por sus errores cometidos, que también los ha habido. Debate, busca y sigue apostando por el socialismo y el comunismo. El campo capitalista rehúye el debate en profundidad, se consuela en el ejercicio diario de la autoalabanza, no apuesta sino por mantener lo existente y cuando teoriza y hace prospectiva nos presenta la sociedad de los 3/3. El mundo que debate, se agita y analiza sus contradicciones está vivo y tiene futuro. El mundo que, como Narciso, no hace sino mirarse en el espejo de la propia autocomplacencia, surge ya de la esclerosis, antesala de la muerte. Tenemos en el trabajo del partido también una discusión que culminará en una conferencia del partido en nuestra alternativa para Europa. Y pido atención, porque sobre Europa se dicen muchas barbaridades. Hoy se habla con palabras de juegos florales sobre Europa y europeísmo, y se habla de modernidad. ¿Pero qué Europa? Tenemos que comenzar diciendo que la actual Comunidad Económica Europea, tal como está conformada, no nos gusta. En esa Comunidad Económica Europea hay 20 millones de parados y marginados. En la Comunidad Económica Europea se han mantenido desde su fundación, en el año 1957, profundas diferencias regionales entre regiones más ricas y pobres, 1:6. Y 30 años después sigue habiendo la diferencia de 1:6. Y con la incorporación de España, Grecia y Portugal, la diferencia entre unos y otros es de 1:12. En esa Comunidad Económica Europea hay desestabilización de la economía y conflictos sociales derivados de las reestructuraciones y las transferencias incontroladas de empresas. En esa Comunidad Económica Europea hay distorsiones de la competencia derivadas del dumping social, costes más baratos de la producción como consecuencia de los diferentes niveles salariales y sociales de los Estados miembros. En esa Comunidad Económica Europea, el Acta Única propugna, si no cambiamos, una política de libre cambio, que si no es corregida, como he dicho anteriormente, por la solidaridad comunitaria, ahondará aún más los desequilibrios y las desigualdades. Ejemplos como las desigualdades regionales o las que hay entre la Europa del Norte y la Europa del Sur son bastantes clarificadores. En esa Comunidad Económica Europea, la propia Comisión recomienda lo siguiente: la política de moderación salarial practicada desde hace 4 años tiene que continuar todavía durante un largo periodo de tiempo. En esa Comunidad Económica Europea, con algunas excepciones de matiz, los actuales gobiernos, fundamentalmente inglés, francés, alemán y español, apuestan por la política de disuasión nuclear y por el mantenimiento de la política de bloques. Nadie ha dicho, pero es verdad, la reserva y hasta la crítica en voz baja que los gobiernos inglés y francés han hecho a los acuerdos entre Reagan y Gorbachev. En esa Comunidad Económica Europea, por parte de los citados países que son los fuertes, se hacen oídos sordos a las propuestas de desarme hechas por Gorbachev y el Pacto de Varsovia. Y se hacen oídos sordos porque tales propuestas, entre las que se incluyen no solo las de armamento nuclear, sino convencionales y tropas, dejan sin justificación la tesis de la defensa europea, que sirve de excusa para mantener una apuesta por la economía de guerra. En esa Comunidad Económica Europea, en definitiva, y lo subrayo con claridad meridiana, existe la dialéctica de la lucha de clases y como una manifestación de las mismas, las tensiones entre países altamente desarrollados y dominadores y otros menos desarrollados y, por tanto, dominados. Quiero decir, por si todavía no se me ha entendido, que a la hora de hablar de la Comunidad Económica Europea desde una óptica de izquierdas, no se puede hablar con vagas alusiones al europeísmo, sino a una realidad económica y social y política y concreta en la que dominadores y nominados forman la trama esencial del conflicto. Pero la internacionalización de la economía, la penetración de los mercados, el desarrollo del comercio y de los medios de comunicación, junto a la necesidad de ir avanzando hacia espacios geográficos y políticos homogéneos, nos llevan al convencimiento profundo de que el Partido Comunista de España apuesta sin reservas por la construcción de Europa.
Esta apuesta, para ser coherente, necesita cimentarse en contenidos claros que no puedan inducir a equivocación y, por tanto, y a expensas de lo que la conferencia de nuestro partido indique, explicitamos en este acto y como alternativa nuestra postura ante la construcción de Europa. Aunque de inmediato trabajemos en el ámbito de la Comunidad Económica Europea, no reducimos Europa al mercado común europeo, sino que entendemos que la construcción europea va más allá del ámbito comunitario, sobre todo cuando ya se están produciendo relaciones económicas con los países del CAME. No concebimos una Europa desvinculada del tercer mundo y, por tanto, sin proyecto para 3/4 partes de la humanidad. Muy al contrario, pese a la teoría del eurocentrismo, mantenemos la idea de que una Europa solidaria tiene, desde su independencia, que hacer aportaciones solidarias en todos los terrenos, no solo al problema de la deuda, sino a la construcción de un nuevo orden económico internacional. La apuesta por la construcción europea no supone en absoluto el abandono por nuestra parte, sino muy al contrario, de los intereses españoles y fundamentalmente de la clase trabajadora española. Cara al Acta Única y a sus consecuencias se imponen una serie de profundas reformas estructurales. Primera, homogenización de las relaciones industriales, estableciendo mínimos y normalizando los regímenes de financiación y prestaciones de la seguridad social. España está en inferioridad de condiciones con los demás países de la Comunidad Económica Europea. A título de ejemplo, se puede proponer un seguro de desempleo comunitario. Segunda, se requiere una profunda reforma de la empresa europea, arbitrando mecanismos institucionales que obliguen a reinvertir una gran parte de sus beneficios en las zonas más necesitadas. Tercero, reforma de la política agraria comunitaria, consistente en redefinir el papel de la agricultura para que no se siga atendiendo preferentemente los derechos adquiridos de una minoría de agricultores de las zonas más ricas de la comunidad. Cuarta, reforma en profundidad del presupuesto comunitario. Es inconcebible que el presupuesto de la comunidad se mantenga en niveles inferiores al 1,5% del Producto Interior Bruto. Así no se puede financiar ninguna cohesión económica y social seriamente considerada. Reducción de la semana de trabajo en la Comunidad Económica Europea a 35 horas y de ahí la posibilidad de estudiar conjuntamente con otras fuerzas extracomunitarias la implantación de la medida en el marco del nuevo orden económico internacional. Disposición de aceptar, negociar y aún superar las propuestas de Gorbachov tendentes a eliminar el arsenal nuclear y reducir al mínimo el armamento convencional. Desaparición, en el marco de la negociación, de ambos bloques militares, independientemente de que como Partido Comunista de España mantengamos nuestro rechazo a la integración en la OTAN. Esta postura se ve reforzada y aún potenciada en la medida en que el Gobierno del PSOE se ha desvinculado con la firma ya en el acuerdo hispano-norteamericano de la voluntad de nuestro pueblo expresada en el referéndum. Un apoyo y adhesión a cuantos convenios, acuerdos tanto bilaterales como multilaterales se realicen entre Estados europeos en materia de desarme, desnuclearización y política de paz. Desnuclearización de los Balcanes, zona libre de armamentos en Centro Europa, acuerdo entre el Partido Comunista de la República Democrática Alemana y el Partido Socialdemócrata Alemán, etc. Naturalmente, que esta propuesta forma parte de una opción de clase, de una opción de izquierda, que necesita para ser llevada a la práctica una fuerza social y política multinacional. Se trata de articular un bloque de poder que le dé un contenido distinto al proyecto de construcción europea. Un bloque que pasa por la alianza programática de comunistas, fuerzas socialistas que estén de acuerdo, verdes, movimientos de base, sindicatos. En estos momentos, sobre todo, en que la Central Europea de Sindicatos, y deseamos que Comisiones Obreras pronto forme parte de ella, acaba de marcar como objetivo de sus esfuerzos la sociedad de pleno empleo. Ahora bien, la experiencia histórica nos enseña que es muy difícil articular una alianza alternativa sin el trabajo consciente y unitario de los comunistas. Por ello, vamos a insistir hasta la saciedad que es necesario un entendimiento programático, siquiera en líneas generales, entre los partidos comunistas de la Europa occidental. Sabemos que hay diferencias entre las formaciones comunistas acerca de la concepción de Europa, pero los partidos comunistas estamos obligados a hacer un esfuerzo de síntesis, de diálogo y de paciencia. El esfuerzo por conseguir una línea programática común no está reñida en absoluto con el entendimiento con otras fuerzas de izquierda.
Muy al contrario, en la medida en que haya una coherencia comunista en Europa, la alianza con otras fuerzas avanzará más rápidamente. El Partido Comunista de España está actuando consecuentemente con esta idea. Hemos mantenido contactos con el Partido Comunista Portugués y hemos llegado a acuerdos de trabajo programático conjunto en el área de la economía y en la perspectiva europea. Igualmente, hemos tenido una reunión de trabajo el día 30 del mes pasado con la alta dirección del Partido Comunista Italiano y hemos llegado a acuerdos de trabajo conjunto sobre alternativas económicas a Europa. Y en esa línea hemos tenido conversaciones con el presidente del Partido Comunista belga y hemos llegado a acuerdos con los camaradas franceses sobre elaborar conjuntamente estudios económicos como alternativa a Europa, encuentro previo a la entrevista que tengamos con el secretario general del Partido Comunista francés, Georges Marchais. Igualmente con los camaradas griegos y con aquellas fuerzas comunistas que estén por la construcción de Europa, pero desde una visión totalmente de izquierdas. Queremos una Europa y un proyecto europeo sobre la base de la izquierda, ya que la unidad europea o se hace sobre la base de la solidaridad y la cooperación, que son contenidos de izquierda, o no se hará nunca. La política de construcción exige un instrumento en el que todas las fuerzas políticas y sociales partidarias de la transformación en profundidad se encuentren para elaborar un proyecto colectivo que sea alternativo a la actual situación. La política de construcción necesita un instrumento en el que cientos de miles de españoles y españolas, sin afilación política alguna, pero con voluntad de entregar sus energías, sus conocimientos y su disposición, se encuentren en igualdad a las fuerzas sociales y políticas, sin más obligación que la defensa del proyecto colectivamente elaborado. Ese instrumento tiene un nombre: Izquierda Unida. Una Izquierda Unida que supera ya la fase de coalición electoral y se reafirma como movimiento político y social vertebrado en torno a la elaboración colectiva de alternativas en los tres niveles del Estado: administración local, administración autonómica y administración estatal. A partir del 8 de noviembre comenzarán las jornadas sectoriales de Izquierda Unida y la presentación de la nueva concepción en todas las comunidades autónomas del Estado español. Se abrirá un debate sobre contenidos y articulación de Izquierda Unida a final del mismo. La Gran Asamblea Federal de Izquierda Unida aprobará el nacimiento de Izquierda Unida como movimiento político y social. Izquierda Unida tiene un reto que asumir. Se puede articular un programa de gobierno elaborado colectivamente con supuestos económicos, sociales y políticos totalmente distintos a los del PSOE. Izquierda Unida Estatal tiene el reto de demostrar que se puede gobernar de otra manera, con otra ética, que la fuente misma de la democracia es la profundización de la misma en todos los aspectos y que desde la propia legalidad constitucional vigente se pueden desarrollar un conjunto de posibilidades capaces de realizar un profundo avance democrático. Y utilizo la palabra democrático no solo en la acepción estrictamente política del término, sino también en el campo de la economía, los aparatos de Estado, los medios de comunicación estatales, etc. El poder económico, social y político nos suele lanzar el siguiente reto: si a ustedes no les gusta esta política, ¿qué alternativa tienen? No puedo dejar pasar sin contestación esta trampa. La denuncia de lo que está mal hecho tiene fundamento en sí misma, independientemente de que se tenga alternativa o no se tenga, porque si el hecho denunciado está mal, es real y por tanto se puede criticar. ¿Son falsos los datos que he dado en esta exposición? ¿Son falsas las estadísticas? Por tanto, cuando se nos dice para criticar hay que tener alternativas, es que no se tiene memoria histórica. Recordemos, cuando el actual gobierno estaba en la oposición, se decía que la política que hacía la UCD o la que haría Fraga era una política que no estaba con los principios de los que después serían gobernantes. Hoy hacen la misma política de UCD y están siendo coreados por la derecha política. ¿Es que entonces no había alternativa por parte del PSOE? ¿Son lo mismo? ¿En qué quedamos? Por tanto, demostrada ya la falacia de la trampa, pasamos a hablar de ello. Si el carecer de alternativas invalidase para hacer la crítica, nos encontraríamos con una situación extraordinariamente difícil. El gobierno del PSOE tendría que dominarlo todo. Por tanto,
Izquierda Unida tiene como objetivo estratégico algo que ya es un clamor entre los trabajadores de Europa, hacia la sociedad del pleno empleo en una democracia plena. Este objetivo es el eje central de toda la política que haría un gobierno de Izquierda Unida. Y comenzamos a explicar las líneas maestras de lo que haríamos, porque ya hemos hablado de la alternativa europea, si estuviésemos gobernando hoy mismo en España. El objetivo de una sociedad de pleno empleo puede ponerse en marcha desde mecanismos constitucionales perfectamente explicitados en los artículos 128, 129, 130 y 131 de nuestra Constitución. Ellos nos hablan de la economía al servicio del interés general, de la planificación de esa economía, desde el desarrollo del Estado de las autonomías, del objetivo del pleno empleo. Asimismo, sentencias del Tribunal Constitucional avalan la posibilidad de ciertos estatutos de autonomía de poder ejercer con plena competencia la facultad expropiatoria. Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma agraria andaluza. Desde la base de los mecanismos constitucionales hay que pasar al esquema organizativo de la planificación democrática de la economía. El Consejo Económico y Social, en el que se integrarían los agentes sociales, constituiría el órgano máximo de elaboración en materia económica. Pero para poder generar una atmósfera de confianza y de apoyo popular al proyecto y en base también a la estricta justicia, hay que empezar por medidas de choque inmediatas. Y, por tanto, las pensiones y jubilaciones tendrían que alcanzar todas el nivel del salario mínimo interprofesional. Ya. ¿Cómo es posible? La política económica del Gobierno está obsesionada con dos variables que son el déficit público y la inflación. En relación al tema del déficit público, el aumento de la recaudación previsto en los presupuestos generales del Estado para el próximo año va a aplicarse en parte a reducir el déficit público. De aquí a 1992, el Gobierno pretende su erradicación total. Ahora bien, es imprescindible insistir en la reducción del déficit a costa de no incrementar los gastos, por ejemplo, de carácter social. Debe entenderse que lo que nosotros proponemos no es un aumento del déficit público estatal, sino analizar la utilidad social que reportan las alternativas que podrían seguirse en la hipótesis de que el déficit público no se erradicará a 1992 como está previsto. Pero primero, examinemos la posibilidad económica de estas propuestas alternativas, es decir, la posibilidad de mantener o reducir a un ritmo menor el déficit público. Pero para ello tenemos los datos de la estadística y lo voy a decir simplemente. La media de la Comunidad Económica Europea en cuanto a déficit público está en el 4,1%. España está en el 3,7%. Los datos hablan por sí solos. Como se observa, el nivel de déficit de las administraciones públicas en España es inferior al de la media comunitaria. Por ejemplo, en Italia es 3 veces superior al nuestro. ¿Es preocupante el nivel de deuda pública española? Vamos a comparaciones internacionales. La media de la Comunidad Económica Europea es el 61,2%. La media española, el 45,9%. Como se ve, España está 15 puntos por debajo de la media de la Comunidad Económica Europea. De lo anterior deducimos que el déficit no es preocupante. Se trata de una opción política que, en líneas generales, es la siguiente para explicarlo de manera sencilla. Déficit público e inflación son dos caballos que, si se desbocan, son peligrosos, pero controlados y reduciendo la fuerza de su velocidad, pueden ser instrumentos de políticas sociales que tiendan a resolver los problemas más inminentes que tiene nuestro pueblo. Pero esta política que estamos aquí explicando sobre ese incremento de jubilaciones y pensiones no es nueva. Voy a intentar, como los magos que concitan la presencia de alguien, traer aquí a don Felipe González Márquez el día 15 de octubre de 1979 en el Club Siglo XXI. ¿Qué decía? Decía lo siguiente: con el respeto debido a los técnicos económicos, debemos adquirir la conciencia de que el ritmo del crecimiento del desempleo no solo crea inseguridad, sino que impide lisa y llanamente la convivencia y el respeto social. ¿Cómo se puede pedir a más de 1 millón de familias marginadas por esta situación
que acepten amablemente la convivencia con los responsables de la misma? ¿Cómo pedirles que sean socialmente respetuosos en una sociedad que no los respeta? Y seguía diciendo el entonces candidato: el paro no puede quedar reducido a un eslogan para encabezar programas económicos, sean de gobierno o de partido. Es un problema de todos, que tendremos que superar por encima del egoísmo y de la insolidaridad, al menos entre la inmensa mayoría. Y decía don Felipe González: si no se sacraliza el problema de la inflación, podríamos abordar la lucha contra el desempleo creando justamente la psicosis contraria a la que hoy domina a nuestros conciudadanos. Si en lugar de perder cada día centenares o millares de puestos de trabajo, nuestra sociedad lograra empezar a crearlos, aunque el problema no se resolviera inmediatamente, habríamos generado un clima de confianza del que hoy carecemos. Nosotros tomamos base de estas palabras y sobre ellas, y tendiendo un puente, proponer la alternativa que estamos haciendo. Sería de inmediato cumplimiento, y siguiendo con la planificación democrática y en medidas de choque, conseguir unos mínimos vitales para todos. Si los 2.145.001 parados que no cobran subsidio de desempleo percibiesen el actual 75% del salario mínimo interprofesional todo el año, el total de la protección supondría 849.000 millones de pesetas. Y vamos a calcular de dónde. Calculemos una utilización moderada del déficit público. Calculemos una utilización moderada de la inflación. Calculemos los 2 billones de pesetas de fraude fiscal, como reconocía el propio director general del presupuesto en el Parlamento de la Nación el año pasado. Calculemos la vigilancia sobre las subvenciones que bajo 53 capítulos recibe la empresa privada y que desde el 85 han sido 2,5 billones de pesetas. Tenemos dinero, hay que tener austeridad, recortes en gastos, hacer políticas que tiendan a que la población española, que en estos momentos se encuentra en estado de tercer mundo o un rango inferior, tenga ya elementos de política de choque que permitan crear la confianza para que podamos desarrollar una alternativa económica que permita ir a la sociedad de pleno empleo. Y significa, entrando ya también en medidas concretas, primero, control público sobre los sectores estratégicos de nuestra economía, sector energético, sector bienes de equipo, industrias agroalimentarias. Segundo, dentro del objetivo de la nacionalización de la banca, al que no renunciamos, las medidas intermedias que conduzcan bien a la nacionalización del crédito o a la constitución de un holding de banca pública compitiendo en eficacia y tipos de interés con la banca privada y que atienda preferentemente a la rentabilidad social de los proyectos a financiar. Tercero, fusión y territorialización de las cajas de ahorro en el marco de cada comunidad autónoma, al objeto de potenciar al máximo los recursos propios de las mismas. Cuarto, territorialización del tejido industrial estratégico en íntima relación con la planificación y asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Quinto, modificación de los mecanismos de financiación del Estado de tal manera que las competencias atribuidas en el punto anterior estuviesen respaldadas por la financiación correspondiente y en la línea de puesta en marcha de hacia un Estado federal. Sexto, priorización inmediata en la investigación tecnológica, especialmente en el terreno agrícola, en el que podemos con mayor rapidez romper la dependencia con respecto a otros países. Séptimo, fuerte incidencia del sector público en canales de comercialización y distribución, lo que implicaría, entre otras cosas, iniciativas locales que permitieran el acceso a las grandes superficies de las pequeñas y medianas empresas bajo formas asociativas. Una apuesta total por el ferrocarril como instrumento de relación interterritorial privilegiada. Octavo, puesta en marcha de auténticos proyectos de reforma agraria en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, a tenor de la última sentencia del Tribunal Constitucional y generalización al resto de las comunidades autónomas de bancos de tierra. Noveno, regulación por vía de intervención en el mercado a través de una política municipal basada en una nueva ley del suelo, de los precios de los terrenos urbanizables, de forma que se acabe con el actual proceso de especulación y se facilite el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos. Una nueva ley del suelo que pueda ser
la que el director general de Urbanismo, Damián Quero, tuvo que dejar en el cajón de su mesa porque el ministro la veía que no podía sacarla porque era demasiado roja. Me refiero a hace 3 años. Planteadas ya las medidas de tratamiento urgente hacia los sectores más desfavorecidos de la población, se realizaría una acción sobre 4 objetivos. Pasar en 2 o 3 años el gasto de educación del 3,61% anual del Producto Interior Bruto al 6% para atender la red pública de escolarización gratuita hasta los 16 años. Aumento de los equipamientos pedagógicos y deportivos de los centros de enseñanza. Aumento del número de profesores para disminuir la ratio alumnos-profesores. Plan Nacional de Educación Compensatoria. Reforma de los contenidos educativos. Prioridad absoluta a la red pública. Segunda línea, aumentar el gasto sanitario público hasta el 6,5% del Producto Interior Bruto para conseguir desarrollo de la salud laboral, servicios sanitarios públicos dentro de una concepción integral conjugados con la descentralización y la autonomía, situar a la atención primaria como eje vertebrador del servicio sanitario público, corresponsabilización y participación de los ciudadanos, abordar pluridisciplinarmente la problemática de la salud. Sustitución inmediata de la ley DON como sistema electoral por un sistema proporcional puro que garantice la más correcta adecuación de los resultados electorales con los escaños a repartir. Y teniendo en cuenta la necesidad social de una información veraz, objetiva y no manipulada, el PC propondría ante un Parlamento español con un reglamento de funcionamiento totalmente distinto y auténticamente democrático, la Ley Básica de Medios de Comunicación del Estado. Dicha ley tendría las siguientes líneas maestras: regulación del desarrollo de los terceros canales, acceso de ayuntamientos, fuerzas sociales y políticas a la titularidad de los medios de comunicación, reserva de frecuencias de emisión para titulares de carácter público o de iniciativa social, potenciación privilegiada de los medios de comunicación social del Estado, creación de órganos de control sobre los medios de comunicación social a fin de que en ningún momento puedan ser utilizados como instrumentos del Gobierno de turno, defensa de la prensa pública, planificando la necesidad de imprentas y medios impresos públicos, paralización inmediata de cualquier mecanismo de privatización de los canales y redes de comunicación, incluyendo las que corresponde a la Compañía Telefónica Nacional de España, regulación de los accesos social a Televisión Española y el derecho de rectificación, regulación de la cláusula de conciencia del periodista frente a las empresas informativas, equiparación laboral y económica de los profesionales privados. Si la política de construcción, abordando la recta final de mi intervención, tiene un instrumento, Izquierda Unida necesita de un Partido Comunista de España reforzado en lo ideológico, fuertemente organizado y moderno. A nosotros, militantes del Partido Comunista de España, nos corresponde la responsabilidad de hacer posible la unidad de la izquierda en marcha hacia el bloque social de progreso capaz de elaborar y llevar a cabo la alternativa de gobierno, la alternativa de Estado y la alternativa de modelo de sociedad. En estos momentos en los que se evidencia más que nunca la necesidad de un discurso comunista, nosotros los comunistas del PC tenemos que estar a la altura de que lo que la clase trabajadora y una parte importante de la izquierda europea espera de nosotros. Sin embargo, yo quisiera aprovechar estos momentos para, con un lenguaje sincero, hacer unas consideraciones en torno al partido en estos momentos. Estamos saliendo de la cultura de la crisis, del debate interiorizado, y estamos saliendo en la medida en que nos volcamos a la sociedad y empezamos a incidir en ella. Clausuremos hoy, cerremos hoy, aquí, en este acto, una etapa difícil y que no lo ha sido más por la capacidad de aguante de este partido y por el ejemplo de firmeza dado por el exsecretario general Gerardo Iglesias Argüelles. Observad que de la misma manera que un termómetro marca la temperatura, hay también un marcador para nuestra creciente pujanza. Cuando comenzamos a avanzar, más se vierten sobre nosotros ataques y silencios. Nosotros somos una oposición real, profunda. Y por eso, cuando llamamos a las cosas por su nombre y no entramos en el juego de las críticas de salón que no afectan nada más que a la superficie, la campaña anticomunista se acelera y se intensifica. Nada de complejos de inferioridad,
Somos el PC, el partido por antonomasia, que es grande incluso en sus momentos de debilidad. Estamos ligados a la causa del socialismo y del comunismo, y a nuestro pueblo, y a nadie más. En estos momentos en que existe una degradación informativa acerca de nuestra labor, tengo que llamar la atención sobre algo importante. Los canales de información dentro del partido tienen que ser ágiles y exactos. La militancia tiene que conocer lo que ocurre al día, al minuto. Cada órgano de dirección del partido debe preocuparse de exigir la información al órgano superior y a la vez éste debe cumplir la tarea para con los otros órganos inferiores y agrupaciones del partido. En el PC, y desde hace tiempo, existe una libertad para manifestar opiniones como en ninguna otra fuerza política de España. Constituye una obligación de cada militante, pero sobre todo de cada dirigente, expresar en el órgano correspondiente sus posturas y sus discrepancias. Debemos dar por concluida una etapa de rumores, de intoxicaciones y cabildeos. El debate transparente, claro y libre es una actividad específica de este Partido Comunista de España. Los dirigentes de este partido están para dirigir, y para dirigir colectivamente, lo cual significa aportación personal al debate, al trabajo colectivo y a la aplicación en la práctica de lo acordado tras la votación. Dirigir es asumir responsabilidades, ya que desde el momento en que se aceptó estar en la dirección, se firmó un contrato moral y estatutario con todo el partido. En los órganos de dirección no se está como figura decorativa o como simple espectador. Tenemos una política, Izquierda Unida, y esa política nos conduce a establecer relaciones con otras fuerzas políticas y con miles de personas sin afiliación partidaria. Desde aquí un saludo a los compañeros de Izquierda Unida, Izquierda Republicana, Partido Comunista de los Pueblos de España y PASOK. Y también, con especial énfasis, a los miles de hombres y mujeres que, no teniendo carné de partido político, apuestan por Izquierda Unida. Nuestra relación con ellos debe ser de paridad, independientemente de la fuerza que tenga cada uno. La práctica comunista de siempre ha consistido en organizar, en sumar y aumentar. Tenemos sentido como partido en la medida en que somos útiles al pueblo, y lo servimos en la medida en que somos capaces de entrar en sus problemas y conjuntamente con ese pueblo, sin paternalismos, darle soluciones a los mismos. Ninguna agrupación, ningún comité, ningún militante debe ignorar cómo se vive en su barrio o en su pueblo, qué problemas hay, qué tipo de economía existe, cómo funciona en su ayuntamiento, su diputación o la comunidad autónoma. Venimos de lejos y seguimos manteniendo la apuesta por la transformación revolucionaria de la sociedad. Pero hay que ponerse al día, hay que leer, hay que escuchar, hay que reflexionar. No tenemos el don de la infalibilidad, debemos ser humildes. Ser comunista, como decía Lenin, es tener presente en cada momento la riqueza cultural y científica que la humanidad ha ido creando. Ante nuestros ojos transcurren nuevos fenómenos, nuevos problemas que ni Marx, ni Engels, ni Lenin, ni Gramsci, ni Pepe Díaz, ni Dolores vieron o calcularon. Desde la apuesta por la transformación del mundo y con el instrumental de análisis que ellos nos legaron, tenemos que dar respuesta a los nuevos problemas. No buscar recetas en los manuales. No existen. La vida es una creación continua que nos obliga constantemente a renovarnos y actualizarnos. Tenemos una política, la nuestra, la que hagamos con las otras fuerzas de Izquierda Unida, con los trabajadores, con los intelectuales y con todos aquellos que participan de la política de la construcción. En la medida, y pido atención a esto, en que otras fuerzas coincidan con nuestra alternativa, podremos hablar de acuerdos, pero nunca antes. No somos la muleta de nadie, ni muchísimo menos la reserva india de la que se echa mano para asegurar mayorías que puedan estar en peligro próximamente. Toda especulación o cálculo sobre los próximos resultados electorales y lo que debemos hacer nosotros es pura política de pasillo, de café o de tertulia, pero en absoluto es política seria y rigurosa. Nuestros acuerdos se hacen en base a programas, pero a programas de izquierda. Todo acuerdo desprovisto de principios y basado en algunas concesiones de tipo institucional o representativo no son pactos, son componendas, son claudicaciones.
Camaradas alcaldes y concejales, nuestra actividad política no consiste solo en lo que se hace, sino también, y muy importante, cómo se hace. La participación ciudadana, la transparencia, el ejercicio de gobierno de oposición en los ayuntamientos es un ejercicio de eficacia, pero también de concienciación y clarificación. Las instituciones tienden siempre a integrar a los hombres en los entresijos de la máquina. Y aparte de la autovigilancia permanente, personal y colectiva, el diálogo constante con la población es la garantía mayor de que nuestra permanencia de paso por las instituciones es un medio para transformar la realidad y no un ascenso de estatus. ¿De qué nos sirve un cargo político si no hacemos de él una herramienta de transformación? Pero al hablar del Partido Comunista de España, hay que hablar de la unidad de los comunistas. Este objetivo constituye un mandato de nuestro 12 Congreso. Desde entonces acá, muchas cosas han ocurrido. En Madrid saludamos y apoyamos el proceso. En Aragón, en Tenerife, el proceso es imparable. Y lo es porque ha comenzado en la base. Y también porque la dirección del partido ha tomado la iniciativa sin complejos de ningún tipo. Pero hoy, y en nombre de la dirección del partido, quiero dirigirme con nombres y apellidos a los comunistas que están organizados en otras siglas. Camaradas de la dirección del Partido Comunista de los Pueblos de España. Me dirijo a vosotros de igual a igual, de camarada a camarada. Llevamos 2 años trabajando en Izquierda Unida. Coincidimos en toda la acción política que llevamos a cabo conjuntamente y, por tanto, no hay ningún obstáculo ni ninguna justificación que impida ir a la unidad. A la unidad en el Partido Comunista de España, en el histórico partido, en vuestro partido, porque en él dejasteis muchas horas de lucha, de sacrificio y de aportación política. La historia de las crisis y las divisiones nos han enseñado mucho a todos. Una enseñanza dolorosa y sobre todo perjudicial para los trabajadores. Es la hora de corregir desde el amargo aprendizaje de la división. Este es vuestro partido. Sin embargo, somos conscientes de que no se os puede pedir una integración que suene a favor o a humillación. Se os propone la unidad y se os propone de una manera clara y totalmente digna. Elaboremos en el plazo de un mes un documento que, recogiendo la unidad de acción, marque las líneas de actuación política en el marco de la estrategia de la transformación. Sabéis perfectamente que nuestro grado de coincidencia es tal que un mes incluso sería un plazo excesivamente largo, pero lo mantenemos. Aprobemos ambos comités centrales ese documento para la unidad y nombremos conjuntamente una comisión paritaria para que en el plazo de 15 días prepare los plazos necesarios y las propuestas para la unidad orgánica. Vayamos a un congreso de unidad en este año que ponga fin definitivamente a una historia traumática y dolorosa. Sabéis perfectamente que en el PC se ha abierto un debate sobre el manifiesto programa. Allí, con la libertad en el debate y en la capacidad de propuestas, podremos discutir cuestiones de teoría política o formulaciones de largo alcance. Debate que además se inserta en el debate mundial en el que los comunistas están inmersos hoy en día. Camaradas del Partido Comunista de los Pueblos de España, la propuesta ni humilla ni ofende. Se hace de organización a organización, de igual a igual. Toda dilación o todo subterfugio para eternizar el problema no ayuda en absoluto a la lucha de la clase trabajadora española. Camaradas del Partido de los Trabajadores de España, Unidad Comunista. Igual que los demás, habéis sido militantes del PC, e igual que los demás, habéis dejado muchas horas y mucha energía en este partido. En este partido que también es el vuestro, que está creciendo y gana cada día en cohesión y en impulso político. La inmensa mayoría de vosotros trabajasteis en la redacción del todavía vigente Manifiesto Programa de 1975. Allí hablábamos del bloque social de progreso y de la política de alianzas. Allí hablábamos de la unidad del partido y de su papel fundamental a la hora de la transformación. Lo seguimos manteniendo, pero camaradas,
No podemos renunciar a esa política de alianzas de alto vuelo estratégico que es Izquierda Unida. ¿Conocéis acaso los materiales elaborados acerca de Izquierda Unida? Reflexionad y contestaros a vosotros mismos y con sinceridad a la luz de vuestra conciencia comunista. Si la idea de Izquierda Unida se hubiese elaborado en otra época anterior, ¿la rechazaríais? ¿Creéis posible que el Partido Comunista de España silencie o matice las críticas a la política actual del Gobierno? ¿No lo habéis definido vosotros también en vuestros materiales como una política conservadora? ¿Acaso no hace años uno de vuestros dirigentes, cuando aún estaba en el PC, no propuso un debate en el Comité Ejecutivo acerca de si el PSOE había cambiado o no de naturaleza? ¿Pretendéis poner sordinas y consideraciones tácticas a una crítica que comparte casi al 100% la gran mayoría de UGT? Camaradas, por mucho que la sede del PC esté en la calle Santísima Trinidad, no puede deducirse de ello que la dirección del partido sea trinitaria. Vosotros, que ponéis mucho énfasis al hablar del Partido Comunista, deberíais saber que el concepto de unidad es esencial para el partido. ¿Creéis que podemos entrar en un periodo de discusión para refundar el PC en base a 3 corrientes de opinión consolidadas? La unidad en este vuestro partido se está construyendo desde abajo y lo que la dirección está haciendo es dirigir el proceso. Aquí no hay acuerdos personales ni cupulares. Aquí no hay pactos secretos ni prebendas para nadie. El diálogo está abierto. La oferta está clara. Si volvéis, ni entraréis por la puerta grande, ni tampoco por la pequeña, simplemente por la que entramos todos. Camaradas y amigos, al terminar la intervención, quiero renovar públicamente el apoyo solidario y concreto a todas las causas de liberación de los pueblos oprimidos: Palestina, República de Saharaui, Nicaragua, Timor, así como desde aquí mostrar la mayor solidaridad hacia Nelson Mandela. El combate por la causa de la liberación y de la humanidad se deshace de todos los sitios y a todos los niveles. Pero en un mundo cada vez más estrechamente relacionado es necesario sentirnos combatientes solidarios allí donde se luche por la transformación revolucionaria. Porque reivindicamos la palabra revolución en su sentido más profundo, es decir, cambio total y radical de cualquier cosa. Y en ese sentido de cambio total, en el sentido de plena liberación humana, a fin de que, como soñaba Marx, comience ya la verdadera historia de la humanidad. Asumimos y defendemos y planteamos la antorcha viva de la revolución y de la lucha consecuente por ella. A todos aquellos que aún se sientan en la cierta tesitura de no saber qué hacer, de no saber qué sentido darle a su existencia como ser humano, le invitamos desde esta tribuna a aportar su esfuerzo a la causa de Izquierda Unida, a la causa de los trabajadores, a la causa de la emancipación. No quedéis al margen en estos momentos en los que cabalga de nuevo la filosofía de la injusticia, del egoísmo y de la chatez ética, moral y política. El PC convoca al esfuerzo solidario de construir una España nueva en un mundo nuevo. Y si mis palabras no tienen, porque no pueden, la convicción que necesitáis, yo traigo aquí la palabra y la emoción profunda de la convocatoria que os hace Vicente Aleixandre. Dice así: hermoso es, hermosamente humilde y confiante, vivificador y profundo, sentirse bajo el sol, entre los demás, impelido, llevado, conducido, mezclado, rumorosamente arrastrado. No es bueno quedarse en la orilla como el malecón o como el molusco que quiere calcáreamente imitar a la roca, sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha de fluir y perderse, encontrándose en el movimiento con que el gran corazón de los hombres palpita extendidos. Camaradas, amigos, ¡viva el Partido Comunista de España!
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará desde el salar ardiente y mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador, y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás